Economista Víctor Hugo Albán. Qué gusto enorme, economista, como levante todo. ¿Qué tal receta nuestra señal? Perfectamente, muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Un abrazo inmenso y saludos para todos nuestros hermanos allá en Quito. Por cierto, Muy am- ¿cómo se, Gracias, muy amable. cómo se traduce toda esta inestabilidad, esta suerte de problemas que tenemos, ¿no? El sinnúmero de inconvenientes que tenemos, ¿no? A más de la inseguridad en sí, los enfrentamientos, la efervescencia política que se vive, este hecho de que no terminamos de ponernos de acuerdo los ecuatorianos en temas tan puntuales, en temas tan emergentes que nos debería de convocar a las mayorías. ¿Cómo se traduce eso en lo que tiene que ver con el manejo de la economía? Bienvenido. Muchas gracias. Realmente estamos muy preocupados quienes hacemos análisis económico, quienes estamos vinculados al Fondo Monetario por el trabajo anterior, quienes estamos realmente revisando permanentemente cifras, como es, por ejemplo, el riesgo país, ¿no? Que subió a 1937 hasta anoche, mientras que Perú tiene 214 y Colombia 448, con mayores dificultades, digamos, que los ecuatorianos. Esto es definitivamente no es económico, es político. Si tenemos permanentes amenazas del señor Rizzo, del señor Isa, de la CONAIE, y obviamente una asamblea que está totalmente desajustada, ¿no? Con una aceptación del 3% de todos los ecuatorianos. Entonces, lógicamente, tenemos nosotros un serio inconveniente en la parte económica. Tengo datos emitidos por el Banco Central al día lunes. Por ejemplo, en la cuestión de empleo, dice, ocupados adecuados, tenemos nosotros en enero del 2023 2.982, 2.982, y a febrero baja a 2.803, o sea, hubo una caída libre del empleo. Igual, los desempleados suben de 321.598 a 328.000, es decir, hay mayor desocupación, hay mayor desajuste económico, tenemos serios problemas en la parte social, hay una amenaza constante en la seguridad, nunca inusitada acá en el país. Realmente estamos angustiados en Quito. Toda la comunidad está recogiéndose máximo 6, 7 de la Ujú. noche, y obviamente pues estamos preocupados. Los negocios han caído en caída libre porque de noche no hay actividad. A partir de las 6, 7 de la noche ya todo el mundo cierra, muy preocupados. Sabemos que el anterior gobierno del señor Correa con el señor Maduro han traído alrededor de 10 a 16.000 prontuariados que han sacado de las cárceles y han ingresado a través de Manta. El error político del señor presidente de la República es haber ordenado al ministro actual de Relaciones Exteriores legalice a toda esta gente, Ujú. es decir, está legalizando la delincuencia. Obviamente, pues hay una falta total de políticas públicas, ¿no? Realmente estamos angustiados porque no hay un estadista frente al gobierno, no hay una persona que se haga cargo. Se viene administrando el país con un club de amigos que realmente han pagado al mismo presidente, ¿no? Si él estaba al borde de un juicio político y posiblemente actuar con la muerte cruzada, es porque no ha puesto gente de calidad, gente de primera, no ha habido ministros de gobierno que manejen la política, que manejen el Estado. Y esto repercute indudablemente en la economía, y en lo que más ha repercutido es en la inversión. Mientras Colombia tiene hasta este rato alrededor de 6.000 millones de inversión, Perú, a pesar de todos los problemas políticos, tiene alrededor de 5.000 millones, el Ecuador no avanza a 30 millones de dólares, incluyendo la inversión petrolera. Entonces, claro, al no haber inversión tenemos un serio problema social porque no hay empleo. Y esto se muestra claramente porque ustedes en sus noticieros nos han manifestado, y con gran preocupación como periodistas profesionales que son,
de que los cupos para obtener un pasaporte en Guayaquil se venden hasta en Sí. $400 y que hay una demanda inusitada de alrededor de 27,000 personas que están optando por el pasaporte. Hemos conversado nosotros con el señor embajador o su delegado de los Estados Unidos y dice que nunca en la historia ha visto tanta demanda de visas para Estados Unidos, que están muy preocupados porque la gente no es que se va de paseo, sino que está tan angustiada que quiere irse a la aventura a buscar trabajo, a buscar un mejor mañana. Sí, definitivamente. Imagínense si se arriesgan cruzar la selva del Darién, ¿no? Que va de Colombia hacia Panamá jugándose la vida, imagínense. Es terrible. Varias cosas importantísimas que usted ha ido destacando, ¿no? Nosotros siempre hemos condenado aquello, la famosa ley de movilidad humana y eh, aquella metodología que se utilizó en algún momento del país de puertas abiertas también justamente ha generado esto, la entrada de muchos delincuentes. Y el actual gobierno tiene una altísima responsabilidad de no haber frenado y más bien, como usted dice, no permitir la legalización, porque aquí se le puede abrir las puertas a todas las personas de bien, como queremos que a los ecuatorianos nos abran las puertas si vamos a trabajar a otro lado, ¿no? Pero no se le puede abrir las puertas a los delincuentes. Oiga, y usted justamente mencionaba lo de Perú. ¿Por qué si tiene tantos problemas políticos Perú, si tiene también problemas de seguridad como el resto de los países de Latinoamérica, lo que tiene que ver con el manejo de la economía no se ve tan severamente afectado como en el caso nuestro economista? Los indicadores macroeconómicos, tanto del Perú como del Ecuador, son buenos. Nosotros tenemos aquí una balanza comercial favorable, Perú tiene una balanza comercial favorable, tenemos nosotros una balanza de pagos favorable, tenemos nosotros, digamos, una cosa muy importante, los indicadores macroeconómicos, una reserva monetaria que está bordeando los 9,000 millones de dólares, la mejor en los últimos 15 años, ¿no? La más alta, con las garantías suficientes para el usuario de la banca privada. Porque en unos momentos la gente dice, ¿la reserva monetaria es de qué? ¿Del Estado? No, es de los usuarios de la banca, es de los depositantes, ¿no? A través del encaje. Una parte deposita el Seguro Social y otra parte depositan los GATS, pero en su mayoría es del encaje bancario, es decir, es de los depositantes. Ujú. Claro que en el gobierno del señor Correa se llevaron 10,000 millones de dólares. En la actualidad está salvaguardado y la banca está sólida y está garantizada para los usuarios. Pero obviamente en el Ecuador es un tema eminentemente político, porque igual los indicadores macroeconómicos, como acabo de decir, exceptuando el problema del presupuesto general del Estado, que este rato tenemos un conflicto por la grave crisis que estamos pasando, tanto política como el factor digamos, invernal, que ha afectado a todo el país, ¿no? Hay grandes derrumbos, se han perdido carreteras en la provincia de Cotopaxi, en la provincia de Imbabura, en la provincia de Chimborazo, en la provincia de La Suay, gran parte de la costa. Guayaquil tiene serios conflictos por las inundaciones, la provincia mismo de Guayas, la provincia de Madrid, es decir, hay complicaciones, se han destinado una cantidad muy significativa. Lamentablemente también tenemos un ministro de Obras Públicas que no tiene capacidad de ejecución, no entiende, es un licenciado en ciencias sociales, cuando debería estar ahí un ingeniero, ¿no es cierto? Un técnico. Lamentablemente está dentro del club de amigos del presidente de la República, que hasta hoy no pone ni da políticas públicas claras para que el país se enderece. Esto se refleja con la total desconfianza, ¿no? Ahorita está el presidente con una aceptación del 9%, es decir, casi está igual al de la Asamblea. Es Ujú. decir, estamos sin poder legislativo, sin poder ejecutivo, sin poder judicial. Y el país está realmente, no lo digo yo, dicen todos los analistas, tanto políticos, sociales como económicos, que tenemos conflictos por la falta de liderazgo del Ejecutivo. Y en estas circunstancias, exactamente qué es lo que en materia económica se debería de hacer. Un tanto, es bastante conflictivo, son tantas cosas e incluso
tenemos que ir proyectándonos un tanto a lo que podría ocurrir en agosto, en septiembre, ¿no? Si viene un fenómeno El Niño, va a ser más catastrófico todavía. ¿Qué se podría hacer en materia económica desde la esfera gubernamental, economista? Bueno, primero tiene que hacer reajustes, ¿no es cierto? Fíjese, este rato, toda la gente cree que con poner una acción de protección, como puso el abogado Terán de la Judicatura, y exige 280 millones de dólares al gobierno, sin haber estado presupuestado, ni el presupuesto que tienen lo pueden ejecutar, pero sin embargo ya le está exigiendo a una juez que es subalterna de él a que acepte acción de protección. Claro, ahí la situación se vuelve bastante delicada para el Ecuador, puesto que si entonces mañana la doctora Diana Salazar, que también requiere un presupuesto muy significativo, pone una acción de protección, y obviamente no va a haber recursos, ¿no? Este rato, no lo digo yo, salió a decir el Fondo Monetario Internacional, está cerrado el crédito para los ecuatorianos, porque ha habido, en vez de los recursos que destinó el Fondo Monetario para gasto de inversión, se fueron para gasto corriente, para gasto permanente. Obviamente el Fondo Monetario dice, el crédito está cerrado. El señor Arosemena, ministro de Finanzas, ha salido tanto a Estados Unidos como a Europa a tratar de buscar créditos para solucionar los problemas emergentes. Hay una cosa importante que deben saber los guayaquileños, a quienes saludo, y a los ecuatorianos en general. El presupuesto general del Estado tenía un déficit de 2.500 millones. Este rato el déficit es de 6.000 millones de dólares aproximadamente, dicho por el mismo señor ministro de Finanzas, aceptado por el ministro de Finanzas. Entonces los ecuatorianos tenemos que tener un poquito de comprensión, porque a la final, ¿quién va a ser el afectado? El ecuatoriano, porque tendrán que poner un impuesto emergente por la situación del país, tendrán que subir el IVA, tendrán que hacer alguna cosa, puesto que no hay recursos y las exigencias de todos los lados son mayores, ¿no? Acabamos de conocer nosotros de que ha colocado el señor ministro de Finanzas 1.500 millones nuevamente al Seguro Social, o sea, en bonos del Estado. Es decir, le quitó 1.500 millones nuevamente al seguro, y obviamente eso afecta a los asegurados, afecta a los jubilados, afecta a los hospitales, afecta al recurso que es, digamos, autónomo del Seguro Social. Sigue siendo caja chica del gobierno, de todos los gobiernos y de este que no se libró. Son las 7:16. Permítame, Verónica Landeta, con otras inquietudes estamos conversando con el economista Víctor Hugo Albán. Economista Albán, buen día. Ya que ha soltado las primeras cifras, le voy a preguntar sobre esto. El ingreso petrolero está en rojo, está presupuestado que supere los 3.500 millones al año, pero van poco más de 300 millones solamente en el primer trimestre. Llegar a 2.600 para poder completar esa cifra será bastante complicado. Usted ha dicho que, obvio, el déficit fiscal inicial de 2.650 obviamente podría ir esperando en 4.000 millones. ¿Qué se hace con todas esas cifras que las estoy leyendo desde la cuenta de Twitter del exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, que muy amablemente pues las coloca? ¿Y cómo definitivamente pues este gobierno que está centrado más en el tema político, en defenderse en un juicio político, podría ir viendo de dónde definitivamente pues mejora sus recaudaciones, sus finanzas, y obviamente pues para no tener esas situaciones que ya se prevén, se desmejore en los próximos años, incluso después de la administración de Lasso? Mire, ha habido una caída en el precio del petróleo, pero lo más grave es que los indígenas del sector oriental, donde están los pozos petroleros, se tomaron los pozos y bajó la producción. Eso salió a declarar el señor ministro de Energía, el doctor Santos Albite, y obviamente pues está afectando, digamos, tremendamente al erario nacional. Ahora, eso tenía que haber habido políticas públicas para poder negociar con los indígenas, porque ellos no tienen la menor idea de la afectación que se está dando al país, ¿no? Al sector oriental, a los sectores salud, educación, a todos, se está afectando porque dentro del presupuesto del Estado
Como usted manifestó, el economista Ortiz está en toda la razón y él está muy enterado, también es un muy buen analista económico y estamos conjuntamente analizando permanentemente, estamos en contacto y cruzando información. Este rato él admite que son 4.000 millones, nosotros inclusive avanzamos un poquito más. Claro. Y haremos demostrar información a través de Jaime Carrera, que es de política fiscal, porque el déficit, digamos ya que se ha calculado es mayor a 4.000 millones, está alrededor de casi 6.000 millones, y obviamente pues este rato están cerradas las puertas de muchos organismos internacionales y por el riesgo Ajá. país que está bordeando los 2.000 puntos, tampoco pueden emitir bonos, porque tendrían unas tasas de interés que tendrían conflicto tanto el ministro de Finanzas como el presidente de la República, posteriormente con la Contraloría, es decir, no pueden emitir Claro. bonos este rato. Entonces, lógicamente, la situación es delicada del Entonces país el y panorama es negro. sí, lamentablemente tenemos que a veces decir las realidades, ¿no? Porque no podemos engañar. Habemos muchos analistas económicos, como usted manifestó, el exministro, con quien tenemos una muy buena relación, y de hecho, pues nos preocupa porque todos estamos en la línea de buscar una solución, y la solución es dar confianza al país. ¿Y cómo se da confianza? Realmente dando seguridad, porque sin seguridad no va a haber inversión. Estamos viendo, ¿no?, que el riesgo país, no por razones económicas, sino eminentemente políticas, está bordeando los 2.000 puntos. Y eso afecta directa Claro. e indirectamente a toda la economía. Economista Albán, ¿qué puede hacer Ecuador definitivamente para poder separar lo uno de lo otro? Y le digo porque ya usted sabe que manejar números es bastante complicado y si le falta $1, no digamos miles, va a ser muy difícil definitivamente pues asumir lo presupuestado para el 2023, no se diga el resto de años. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál sería el cambio estructural definitivamente el que debemos apostar aquí en el país? Mire, no se puede administrar un país con un club de amigos. ¿Cómo puede darse? No lo digo yo, salió digamos, una crítica internacional. El señor Lazo acaba de poner de ministro de Relaciones Exteriores a un señor ingeniero agrónomo. Yo respeto mucho, ¿no? Pero no tiene idea de qué va a ser, ¿no? Para cada cual es su línea. Él hubiera estado muy bien de ministro de Agricultura o donde estaba de ministro de Ambiente, ¿no? Porque son vinculantes. Pero este rato de ministros de Relaciones Exteriores, donde tiene que haber puesto una persona de carrera en las actuales circunstancias, no es solamente la relación internacional, es vinculante, por ejemplo, a todos los temas económicos. Ellos son los que consiguen cierto tipo de créditos con tasas de interés que sean realmente aceptables, renegociación de la deuda. Vamos a caer en default este rato nosotros, porque ya se nos cumple 3.500 millones. O hay un buen negociador en donde no solamente tiene que negociar el ministro de Finanzas, son vinculantes el de Relaciones Exteriores y el de Finanzas. Entonces, si no pone técnicos, si sigue administrando como club de amigos el país realmente, no podemos tener un futuro, digamos, promisorio. Vamos a ir de tumbo en tumbo y obviamente de esto Claro se que sí. basan ciertos asambleístas que son, digamos, de per se molestosos y que no están de acuerdo con las políticas del gobierno actual, van a tener más conflicto, el riesgo para el país va a seguir subiendo y vamos a tener serios conflictos. ¿Esto en qué va a redundar? En que no exista este rato inversión pública. Vamos a tener que de manera emergente sacar dinero de alguna parte, no sugiero de dónde porque no estoy autorizado, pero de alguna parte, por lo menos para solucionar lo más emergente, que son la vialidad, que casi en todas las provincias del país está afectada. Claro, pero si se sigue salvando, Lorena, lo macro, definitivamente no habrá para la inversión social que se requiere. Lorena Vázquez continúa Así. con las entrevistas. 7:23 de la mañana, estamos
dialogando con el economista Víctor Hugo Albán, haciendo un análisis y un barrido de la economía del país actual. A ver, economista, sobre este tema que preguntó Verónica Landeta, dice que el riesgo país está en unos 2.000 puntos, sin embargo también tenemos por otra parte la proyección del crecimiento que ha disminuido del 3.1 al 2.6% en 2023 para nuestro país. Bajo esta realidad y de todo lo que se ha hablado en este momento, la inseguridad, el juicio político del presidente, una asamblea que está también tambaleando porque el presidente ayer manifestó de que se podría ir a muerte cruzada si se da paso al tema del juicio. Entonces, viendo el tema de ya riesgo país como tal en la parte de la inseguridad también que se vive en estos momentos en el Ecuador, bajo esta realidad, ¿qué puede hacer en este caso la inversión privada para no decaer tanto en el 2023? ¿Cuáles son las herramientas o mecanismos que puede tener el inversionista particular privado en el Ecuador? Bueno, lo que está exigiendo, hemos tenido algunas reuniones con las diferentes cámaras de producción, las cámaras de comercio, no solo a nivel de Pichincha, sino a nivel nacional, y la gran preocupación de ellos es la falta de seguridad, la falta de garantías para que haya inversión. Nadie quiere poner un centavo en un país que está con una permanente amenaza del señor Issa, que de un momento a otro quiere tomarse las principales capitales de provincias como son Guayaquil, Quito, qué sé yo, Cuenca, Ambato, etcétera. Y obviamente hacer lo que ya hizo en años anteriores, ¿no? Cerrar y hacer perder más de 10.000 millones de dólares. Entonces, claro, él tiene consignas activistas, revolucionarias, no le importa el país, no le importa, él tiene digamos, su meta fija de cómo fastidiar. Entonces, obviamente, pues lo que se requiere es mayor seguridad y obviamente no la tenemos, no la tiene Guayaquil, no la tiene Quito, no la tiene Ambato, no la tiene Cuenca. De todas las ciudades tenemos preocupación. Entonces, el inversionista, más bien he visto yo con gran preocupación que en la mayor parte de ciudades dice, estamos cerrando ya nuestros negocios porque no alcanza para pagar a los exigentes vacunadores. Entonces, por primera vez en la historia del país, hemos visto, digamos, con gran preocupación esta falta de garantías, como manifesté hace un momento, ¿no? Ha ingresado alrededor de 10 a 16.000 convictos venezolanos sacados de la cárcel y puestos directos en los puertos de Manta y Guayaquil. Entonces, esta gente es la que está convulsionando la parte social. Son los vacunadores, son los que están con las bombas, son la gente que realmente quiere fastidiar al país y no hay una política pública clara que pare esto. Entonces, al no haber una política, no hay un estadista que diga esto se va a hacer y de esto no pasa, realmente estamos con gran preocupación porque hay cero inversión, tanto privada como externa, interna como externa. Entonces, de hecho, pues manifestaba hace un momento haciendo un comparativo de los datos recibidos del Banco de la Reserva del Perú. Realmente ellos están con, hasta la fecha, digamos, finales de marzo, con alrededor de 4 a 5 mil millones de inversión externa. Y Colombia, a pesar de todos los problemas que tiene, inclusive de guerrilla y todo, está con 6 mil millones en los 3 primeros meses. El Ecuador no avanza a 30 millones, creo que ni a 20, incluyendo la inversión petrolera. Entonces, obviamente, al no haber inversión, de hecho, no hay empleo, y al no haber empleo, el desarrollo económico está atrancado. No sé, de datos comparativos de un mes a otro he visto cómo ha caído el empleo, ha caído el crédito, ha caído, digamos, la recaudación del IVA, la recaudación de impuesto a la renta. Es decir, todo lo proyectado, lo programado para recaudar, para cubrir el presupuesto general del Estado, está contraído. Y eso va a tener serias repercusiones porque no tenemos acceso a crédito internacional para cubrir las excesivas demandas que tiene el país. Analizaba hace un momento, el abogado Terán de la Judicatura puso un amparo y le pone a una subalterna para esta pobre jueza tiene que pagar a favor de él, si no le cuesta el puesto, no así de fácil.
Entonces, obviamente, ¿de dónde va a sacar 280 millones adicionales el gobierno si ahorita tiene, digamos, serios problemas en el presupuesto que se creía que iba a ser de 2.500 millones y ahora está bordeando entre 4 y 5.000 millones el déficit presupuestario? Agradecerle muchísimo por la atención, por la generosidad del tiempo y por supuesto por sus conceptos en esta amplia entrevista. Que tenga un excelente día. Oiga, solamente nos queda es el fútbol, ¿no? Y nuestros muchachos, mañana vamos a estar pendientes del cotejo de Pero por nuestra supuesto. sub-17, que ya estamos clasificados. Vean que estos chicos nos han llevado, nos han dado esta gran alegría y tantas preocupaciones nos hacen perder la perspectiva, ¿no? Vamos a 2 mundiales este año en categoría sub-17, que ya nos consagramos, ya obtuvimos el cupo y con la opción de ganar incluso el certamen sudamericano, y vamos a mundial también en la categoría sub-20. Perdemos la perspectiva de aquellos imbuidos en tanto problema que nos derivan los políticos y también la inseguridad. Economista, que tenga un buen día. Muchas gracias, saludos cordiales y gracias de invitación. Ese Víctor Hugo Albán, atendiéndonos desde Quito, analizando pues la temática en materia económica. Son las 7:29 minutos, momento